Buenas tardes para todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a presentarles los, las tres formas de magnetismo: el ferromagnetismo, el paramagnetismo y el diamagnetismo. Nuestro grupo está conformado por Yusbelis Fernández, Juliana Bolívar y quien les habla, Kevin Barreto. El magnetismo es una fuerza invisible que ejercen ciertos materiales, como el hierro, el cobalto y el níquel, sobre otros objetos que responden a ella. Esta fuerza se manifiesta en la atracción o repulsión entre los materiales magnéticos y puede ser generada por imanes naturales o artificiales. El magnetismo es fundamental en todos los aspectos de la vida moderna, desde la electricidad y la electrónica hasta la navegación y la medicina. El paramagnetismo es un tipo de magnetismo que se presenta en ciertos materiales que tienen átomos o moléculas con momentos magnéticos individuales. En estos materiales, los momentos magnéticos pueden alinearse temporalmente con el campo magnético externo, lo que produce una atracción débil hacia dicho campo. Sin embargo, en ausencia de un campo magnético externo, los momentos magnéticos no están alineados de manera ordenada y no hay magnetización neta. La atracción débil hacia el campo magnético. Los materiales paramagnéticos son atraídos por un campo magnético externo, pero esta atracción es relativamente débil en comparación con otros materiales ferromagnéticos. La susceptibilidad magnética positiva es una característica distintiva de los materiales paramagnéticos. Se refiere al hecho de que estos materiales exhiben una respuesta magnética positiva a un campo magnético externo. En otras palabras, cuando se aplica un campo magnético externo a un material paramagnético, este material tiende a magnetizarse en la misma dirección que en el campo magnético aplicado. Ahora bien, la dependencia de la temperatura magnética habla sobre cuando la susceptibilidad magnética de los materiales paramagnéticos aumenta la temperatura. A temperaturas más bajas, la alineación térmica en los momentos magnéticos es más efectiva, lo que resulta a una mayor susceptibilidad. Ahora bien, presentamos diferentes aplicaciones que se tienen en cuenta utilizando esta propiedad paramagnética, como por ejemplo la resonancia paramagnética electrónica, también conocida como resonancia de spin electrónico. Es una técnica espectroscópica utilizada para estudiar materiales paramagnéticos. Esta técnica se centra específicamente en la interacción entre los electrones no pareados, spines electrónicos y un campo magnético externo. También la refrigeración magnética es un proceso de enfriamiento que utiliza el principio de magnetocalor. Se basa en la capacidad de ciertos materiales magnéticos para cambiar su temperatura en respuesta a los campos magnéticos externos. Este proceso se utiliza en aplicaciones de refrigeración sin compresión de gases, ofreciendo una alternativa potencialmente más eficiente y respetuosa con el medio ambiente de los sistemas de refrigeración convencionales. Finalmente, hablamos de un experimento que hizo la física Marie Curie, en el cual ella calentó un material que principalmente es paramagnético, es decir, siente un campo magnético. Sin embargo, cuando ella calentó el material, pues la eficiencia de este campo magnético que había se redujo, por ende demostrando la temperatura Curie en la cual los materiales pueden ser calentados para tener cierta eficiencia del campo magnético. ¿Sabías que es posible levitar un pequeño magneto entre los dedos de una persona? Esto es gracias al diamagnetismo y a un campo magnético lo suficientemente intenso. Por sí solo, el campo magnético ejerce una fuerza magnética capaz de atraer con fuerza un pequeño imán, y se puede intentar que esta fuerza compense el peso. Sin embargo, el imán pequeño no permanece muy estable, apenas experimenta un desplazamiento mínimo. La fuerza ejercida por el imán grande lo atrae rápidamente. Sin embargo, cuando los dedos humanos se interponen entre los imanes, el imán pequeño se estabiliza y levita entre el pulgar y el índice de la persona. Esto se debe al efecto de repulsión causado por el diamagnetismo de los dedos. ¿Qué es el diamagnetismo? Es una propiedad de todos los materiales que se caracteriza por una leve repulsión a campos magnéticos externos. Esto ocurre cuando el campo magnético induce corrientes eléctricas pequeñas en los electrones de los átomos del material,
y estas corrientes generan a su vez sus propios campos magnéticos que se oponen al campo aplicado. A nivel atómico, el diamagnetismo surge debido a la naturaleza orbital de los electrones. Esto se explica a través de la configuración electrónica de los átomos, donde los electrones se distribuyen en niveles y subniveles. Dentro de estos subniveles se encuentran los orbitales atómicos, que generan la magnetización orbital. La cantidad de orbitales depende del tipo de átomo y del número total de electrones. Cada orbital atómico puede albergar hasta 2 electrones, los cuales deben tener espines opuestos, es decir, movimientos de rotación del electrón alrededor de su eje que producen la magnetización spin. En los materiales diamagnéticos, estas dos magnetizaciones se cancelan entre sí. La razón detrás de este hecho es si el material tiene electrones desapareados o apareados. Un ejemplo de ello es el siguiente. El nitrógeno posee 7 electrones, por lo que su configuración electrónica determinada siguiendo las reglas de la mecánica cuántica es 1s2, 2s2, 2p3. Al repartir estos electrones en orbitales se ve de la siguiente manera que muestra la imagen. En esta configuración electrónica, las flechas representan el spin de cada electrón. Como se puede ver, en los orbitales 1s y 2s, los electrones se encuentran apareados, es decir, forman una pareja con espines opuestos que se cancelan. Aquí se pueden ver claramente que un átomo de nitrógeno aislado sería paramagnético, ya que poseería 3 electrones desapareados. Sin embargo, en el nitrógeno molecular, los dos átomos de nitrógeno comparten 3 electrones cada uno, formando 3 parejas de electrones apareados, lo que convierte al nitrógeno en una molécula diamagnética. Otra forma de explicar el origen del diamagnetismo es a través de la ley de Lenz, que establece que un campo magnético cambiante induce una corriente eléctrica en un material conductor en una dirección tal que el campo magnético que genera se opone al cambio original. Esto se puede representar con la siguiente fórmula, donde EMF es la fuerza electromotriz inducida y el cambio de flujo sobre el cambio del tiempo es la tasa de cambio del flujo magnético, es decir, la cantidad de magnetismo de un material. En el caso del diamagnetismo, esto significa que el campo magnético inducido siempre actuará en oposición al campo externo aplicado, resultando en una repulsión débil. Dos propiedades del diamagnetismo son las siguientes. Primero, no tiene una temperatura de Curie, a diferencia del paramagnetismo y el ferromagnetismo, que tiene una temperatura crítica a la cual pierden sus propiedades magnéticas. El diamagnetismo no muestra una transición térmica. Esto significa que el diamagnetismo está presente en los materiales en cualquier temperatura, aunque su efecto puede ser más evidente a bajas temperaturas. Segunda propiedad es una permeabilidad magnética menor a 1. Esta es la capacidad de un conductor de influir y ser influido por un campo magnético, pero también es la capacidad de transformarse en su fuente, de originarlos sin necesitar corriente externa. Se trata de la combinación de otros dos conceptos: la inducción magnética, magnitud que caracteriza el vector representante del campo magnético, y la excitación magnética, un campo usado para escribir el magnetismo de manera macroscópica. Por último, los ejemplos de materiales diamagnéticos son los siguientes. El agua, aunque su efecto diamagnético es bastante débil en comparación con otros materiales, aún muestra una pequeña repulsión cuando se opone a un campo magnético. El grafito, este material, que es una forma de carbono, también exhibe propiedades diamagnéticas. Aunque el carbón en otras formas como el diamante puede ser paramagnético o ferromagnético, el grafito tiende a ser diamagnético debido a la disposición de sus electrones. El mercurio exhibe una repulsión débil en presencia de un campo magnético debido a la distribución de sus electrones en los orbitales atómicos. El cobre, aunque es un buen conductor eléctrico, también es diamagnético. Esto se debe a la disposición de sus electrones en la estructura atómica y su tendencia a generar corrientes inducidas que se oponen al campo magnético aplicado. El plomo muestra una repulsión muy débil ante un campo magnético
Esta propiedad se deriva de su estructura electrónica y su respuesta a campos magnéticos externos. Bueno, para continuar con estas formas de magnetismo, el siguiente problema es el ferromagnetismo. ¿Qué es el ferromagnetismo? El ferromagnetismo es un fenómeno físico en el cual ciertos materiales exhiben una fuerte atracción hacia los campos magnéticos o un ordenamiento magnético de todos los campos magnéticos. En estos materiales los momentos magnéticos de los átomos o iones individuales se alinean en la misma dirección, los cuales generan un campo magnético macroscópico observable, como se puede visualizar en la imagen de la izquierda. Todos los campos, los iones, electrones, están yendo hacia una sola dirección. Esto es debido a que se pone un campo magnético externo, el cual hace que todos estos iones o átomos cambien su dirección. Este alineamiento magnético persiste incluso después de retirar el campo magnético externo que generó inicialmente lo que expliqué anteriormente. Algunos ejemplos comunes de materiales ferromagnéticos son el hierro, el cobalto o el níquel, que son los que pueden transportar mucha más energía. Para ello hay que explicar también qué son los materiales ferromagnéticos. Los materiales ferromagnéticos son aquellos materiales que pueden ser magnetizados permanentemente al aplicarle un campo magnético externo, como si fuera un imán natural o un electroimán. Materiales como ellos fueron los que expliqué anteriormente, como el hierro, cobalto y el níquel. Cada uno tiene una forma en la cual puede transportar electricidad o un campo. Algunas de las propiedades son la permeabilidad relativa, la cual se explica como que los materiales tienen una capacidad de mantener un magnetismo incluso después de retirar el campo magnético, o también que se pueden demandar rápidamente de los otros materiales. Otra de ellas es que concentra líneas del campo magnético fácilmente y acumula la densidad de flujo magnético elevado. También otra es que delimitan y dirigen campos magnéticos en trayectorias definidas. Y la última que tengo en la presentación ayuda a máquinas para que tengan una estabilidad de volumen razonable y menos costosa. Esto es algo que yo pondré más adelante dentro de las aplicaciones. Hay algunas otras propiedades, las cuales son la remanencia, que es la capacidad de retener parte del magnetismo después de haber retirado el campo magnético externo, la coercitividad, que es la resistencia de un material a la pérdida de su magnetización, los dominios magnéticos, que es una propiedad que tienen los materiales ferromagnéticos que están formados por pequeñas regiones que son llamadas dominios, donde los momentos magnéticos están alineados. La magnetización externa puede cambiar la orientación de los dominios, lo que conduce a la magnetización total del material. Algunas de las aplicaciones de esta forma, solo puse dos aquí, pero hay muchas más aplicaciones dentro de la electricidad, los cuales son la corriente eléctrica, o sea, el flujo eléctrico dentro de los transformadores y dentro de los núcleos. Por último, esto se ve muy relacionado con la temperatura de Curie. La temperatura de Curie se denomina a un punto en donde si sobrepasa esto, pierde sus propiedades magnéticas, es decir, que se vuelve un elemento paramagnético o un material paramagnético. También es como una temperatura crítica. En esa temperatura crítica, los momentos magnéticos de lo que puede ser átomos o iones en el material ferromagnético comienzan a desordenarse, es decir, que se alinean de manera aleatoria, lo que resulta en una disminución de la magnetización del material. Por esa razón es que ya pierden sus propiedades magnéticas y empieza a volverse un material paramagnético, lo cual está muy relacionado con el paramagnetismo que explicamos anteriormente. Este es un punto importante para la caracterización de la mayoría de los materiales magnéticos, porque muy pocos materiales magnéticos pueden soportar este punto de Curie, y este varía según el tipo de material. Obviamente, si se llega a un punto, un material llega a un punto, se denomina como material ferromagnético o material paramagnético. Para dar un ejemplo, el hierro, la temperatura máxima en la que puede soportar, o sea, la temperatura de Curie para no volverse paramagnético, es aproximadamente 770 grados Celsius. Mientras que otro material, por ejemplo, que es el níquel,
puede llegar alrededor de 358. Acá hay una diferencia bastante grande. Eso quiere decir que no todos los materiales tienen la misma temperatura de curiosidad para mantener su ferromagnetismo que otros.